Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, aleluya, creo que se nos subió mucho, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Puede tomar su asiento y vamos, hermanos, hermanas, a meditar un poco en la palabra del Señor. Muchas veces escuchamos nosotros que viene alguien de fuera y se le anuncia como a un personaje muy especial. En estos días abundan los profetas, abundan los apóstoles. Cuando yo conocí la palabra de Dios no había tantos. Era muy raro. Los profetas sí había muchos, o sea, había, pero apóstoles, nadie se llamaba apóstol. En estos días muy fácilmente se llaman apóstoles y profetas. Yo no digo nada, Dios es el que sabe, pero la palabra de Dios ahí nos habla acerca de una profecía. Y lo que yo quiero decirles es esto, que muchas veces nosotros nos emocionamos y escuchamos que viene algún profeta por ahí y acudimos esperando que el Señor nos hable, que el Señor nos profetice. Y aquí, hermanos, en la Sagrada Escritura tenemos gran cantidad de profecías y muchas de ellas, hermanos, las tenemos sepultadas, las tenemos ignoradas, las tenemos sin siquiera atenderlas. Si usted pone atención aquí tenemos una profecía, y esta profecía fue del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Nunca diga, esta es una profecía del profeta fulano de tal, jamás. Toda profecía tiene que ser de Dios a través de un instrumento. Y aquí esta profecía es de Dios o del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que era ya un líder, que lo estaba preparando ya para dejarlo como líder. O sea que en el nivel de líder le estaba dando este mensaje. Y dice así, hablando el apóstol Pablo como instrumento del Espíritu Santo. Haga de cuenta que es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí viene el porqué, aquí viene la razón, aquí viene el peligro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una vez más, hermanos, es importante leer la Biblia constantemente, todo el tiempo leer la Biblia, pero no solamente leer la Biblia, sino antes de leer la Biblia, buscar a Dios en humillación y decirle: Señor, ilumíname, Señor, revélame tu palabra, Señor, enséñame tu palabra. Porque bien podemos nosotros leer la Biblia como una costumbre, como
nosotros mismos conformarnos y decir, leí un capítulo de la Biblia o leí 10 capítulos de la Biblia, eso puede no servir de nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decíamos antes, recé 10 Padres Nuestros antes de dormirme, ¿verdad? Pero solamente repetí lo que otro dijo, solamente leí lo que está escrito, pero no tuve revelación de la palabra de Dios. Ahora no le estoy criticando ni me estoy poniendo como un personaje muy grande, no, hermano. Lo que yo quiero invitarle a que juntos usted y yo, ahora que vamos a tener tiempo, meditemos en la palabra de Dios. Vayamos paso a paso y descubramos por el Espíritu Santo lo que dice la palabra de Dios. Antes de que sigamos, quiero que venga Primera de Corintios, capítulo 1, y veamos qué dice la palabra del Señor. Es más, vayamos al capítulo 2 más directamente para que nos demos cuenta. Ponga mucha atención, hermano, hermana. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Quiero que tenga esa libertad. Vamos a aprender muchas cosas, vamos a tener muchas experiencias y sobre todo vamos a pedirle al Señor que nos haga meternos en la profundidad de su palabra. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabra, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese bien. Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ya después que se había formado la iglesia, ya cuando estaba como estoy aquí con ustedes en esta noche, y les dice, cuando vine a ustedes la primera vez, no vine con palabras de humana sabiduría. O sea, no vine buscando la manera de ganármelos con lo bonito que yo sabía hablar. Yo vine, dice, bajo la influencia del Espíritu Santo, para que fuera el Espíritu Santo el que les cautivara su corazón. Dice así, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4, mire qué precioso dice. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si usted se fija ahí en el verso 4 dice, y ni mi palabra, esa es una cosa, y ni mi palabra, o sea, mis pláticas normales, comunes entre ustedes, ni mi palabra, ni mis pláticas normales entre ustedes, ni mi predicación fueron con palabras de humana sabiduría, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, bajo la influencia del poder de Dios, bajo la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, los que estamos al frente de esta iglesia, cuidemos nuestras palabras fuera de la predicación, en nuestra comunión normal, común que tenemos, como cuando pasamos acá. El apóstol Pablo dice, la iglesia en Corinto no está edificada en sabiduría de hombres. La iglesia de Corinto no está edificada en cosas que el hombre ha inventado, filosofías humanas. Está fundada en la sabiduría divina. Una vez más, hermanos, hermanas, esta es una reunión muy diferente a cualquier otra reunión que se haga acá. Puede haber una reunión donde aprendan inglés, puede haber una reunión donde tengan algunos asuntos que arreglar por ahí, ciertos grupos, puede haber reuniones del gobierno, pero esta es la reunión del pueblo de Dios, donde el mismo Dios es el que está impartiendo la enseñanza solamente a través de hombres y mujeres como ustedes. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Acuérdese de esto. Primera de Corintios 2:1.
así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando fui a ustedes, dice, no fui buscando darles cátedra de lo mucho que sabía yo del conocimiento humano, de la forma muy hermosa que tenía para hablar y para poder convencerlos. Aunque tenía el apóstol Pablo con qué, sin embargo, él buscó la dirección de Dios. Verso 4, y ni mi palabra, o sea, mi plática normal, ni mi predicación fue con palabras persuasivas o persuadiendo a la gente con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder. Vea por qué, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese esto último que acaba usted de leer. Dice el apóstol Pablo, si yo vengo y comienzo a hablarles con muchas cosas que provengan de la sabiduría humana, ustedes van a tener un fundamento de hombres. Y si yo vengo y les hablo de la sabiduría de Dios o bajo la influencia del Espíritu Santo, el fundamento de ustedes va a estar en Dios mismo, en las cosas espirituales. Por eso, mi hermano, mi hermana, es que muchas veces nosotros somos faltos, y le digo nosotros, no le digo usted, nosotros somos faltos en ocasiones, y cada vez que nosotros faltamos, cada vez que nosotros nos equivocamos, ofendemos o menospreciamos, en fin, con nuestras palabras o nuestras acciones, es porque estamos actuando con sabiduría de hombres. Porque si es con sabiduría de Dios, no nos lastimamos, sino que nos hacemos bien, crecemos, y todo es un crecimiento en el Espíritu. Así es que vean lo que dice aquí. Verso 4 una vez más, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Me llama la atención el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hay una profecía que acabamos de leer hace un momento. Volvamos nuevamente a la escritura que nosotros leímos al principio. Esto es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, te encarezco delante de Dios, o te encargo delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te encargo que prediques, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese bien aquí. Es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el encargado de mover a la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que a través del apóstol Pablo, gracias a Dios por hombres como el apóstol Pablo, los cuales se dispusieron a ser usados por el Espíritu Santo. Porque aquí tenemos a este hombre, el apóstol Pablo, que se prestó en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hablara a través de él y le dijera a Timoteo, uno que se iba a quedar en su lugar, un discípulo de Pablo que iba a seguirle sus pasos. Y le dice, te encarezco, te encargo que prediques a tiempo y fuera de tiempo, a cualquier hora, en todo momento, en todo lugar. Predica la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta. O sea, la palabra de Dios aplica a que la gente se afirme con la palabra de Dios, que la gente se ciña a la palabra de Dios, llénalos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos. Por eso, y si nosotros no tenemos la palabra de Dios bien metida en nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Yo estoy aquí hoy
he estado con ustedes por muchos años y mi responsabilidad es predicarles la verdad para que ustedes sean sanos en la fe, para que ustedes sean fuertes en la fe. El día que el Señor me lleve con Él, me voy a ir diciendo: Señor, hice lo que tú me mandaste, y de ahí que si otro no hace lo bueno por lo que tiene que hacer, el Señor le demande a Él. Pero hoy lo tengo delante de mí y soy responsable de su alma. Y le dijo: ahí hay una profecía que ha sido ignorada. Y como le decía, muchas veces nosotros andamos tras los profetas que andan por ahí. Hay muchos profetas que son engañadores y que solamente le andan diciendo: Dios te va a usar en esto, Dios te va a usar en esto, Dios te va a llevar aquí, Dios te va a dar una gran congregación. Y todas esas profecías no se las dicen, y son profecías en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo le aseguro que la mayoría no han escuchado de esta profecía. La mayoría no le han dicho acerca de esta profecía. Sé lo que le digo. Y mire lo que dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. No de esto, ¿qué es lo que le encarga el Espíritu Santo a Timoteo a través del apóstol Pablo? Le encarga que predique la palabra, que inste, que insista a tiempo y fuera de tiempo. ¿A quién van a insistirle a tiempo y fuera de tiempo? A la iglesia, a la congregación. ¿Qué es lo que hace el padre y la madre que tienen muchos? ¿Qué es lo que hace el padre y la madre que tienen muchos hijos y que se dan cuenta cómo está la situación en el mundo? Si realmente son responsables, tienen que estar siempre sobre ellos. Y ya van a salir: cuidado, hijo, no vaya a venir tarde, cuidado y no vaya a hacer caso a los muchachos esos que no tienen trabajo y andan por ahí haciendo el mal, cuidado con los autobuses, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Ya el hijo ya sabe que antes de salir, o la hija ya sabe que antes de salir le tienen que echar su sermón ahí. ¿Por qué? Porque le están alertando. Y la palabra del Señor acá, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le habla a Timoteo que se iba a quedar en su lugar, y le dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, te hago responsable delante de Dios, te hago responsable delante de Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que me encargas, Pablo? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que insistas, reprende, redarguye con la palabra, preséntales la palabra, diles lo que dice la palabra, háblales a todas horas. ¿Se acuerdan de lo que les leí a los jóvenes que venían a dedicar a su criatura? Lo mismo. Dios le habló al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 6 y les habla a los responsables, a los adultos, y les dice: ¿saben qué? Ustedes que se han entregado a mí, ustedes que me conocen, guárdense bien la palabra allá dentro de su corazón y enséñenselas a sus hijos. Y les dice: acuérdense, háblenles cuando se vayan a acostar, háblenles cuando se levanten, háblenles cuando coman, háblenles cuando salgan, háblenles a toda hora, póngales ahí textos en las manos, ahí, póngaselos en su frente, póngaselos en la puerta. Vean, la palabra insiste, insiste, insiste. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, hermanos, que fue vendido a Satanás. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, ahí el hombre quedó vendido al pecado y entró la maldad. Y por lo tanto nosotros sabemos que nacemos en este mundo lleno de maldad, y solamente la palabra de Dios nos puede hacer libres, solamente la palabra de Dios nos puede hacer limpios, solamente la palabra de Dios nos puede dar la fortaleza que necesitamos para poder abrirnos paso en este mundo. No hay nada más. Tú te puedes acercar a Rafael Rodríguez y abrazarte de él, de nada te sirve. Te puedes acercar al hermano Linares y abrazarte de él, de nada te sirve. Tú tienes que creer en Cristo. Cristo te conecta con Dios. Y el Espíritu Santo está en ti. Ciertamente nosotros nos comunicamos, estamos aquí para darte ánimo, pero yo no tengo la seguridad, ni siquiera de estar aquí para el otro servicio que es en una hora. No, somos humanos, tenemos un tiempo determinado, y por lo tanto el tiempo que tenemos tiene que ser para hacerte un bien y
que Dios se apiade de ti, tú tienes que ver por ti también. Escúchame lo que dice la palabra del Señor. Mira, aquí dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está la profecía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quién no sufrirá la sana doctrina? No va a ser la gente del mundo. La gente del mundo no sabe nada de la doctrina, ni quiere saber de la doctrina. No, cuando dice vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se refiere al creyente. ¿Por qué razón? Dice, va a llegar el tiempo cuando no van a resistir la sana doctrina. Fíjese bien, por ahí ha escuchado o ha leído usted que el Señor Jesús dijo, el vino nuevo se echa en cueros nuevos y el vino viejo se echa en cueros viejos, porque si el vino nuevo se echa en cueros viejos, el vino nuevo se fermenta y hace presión y rompe el cuero viejo y se perdió el vino. Entonces eso quiere decir, el Señor estaba diciendo con esto, yo les traigo el vino nuevo, les traigo el evangelio, y no lo vamos a echar en los cueros viejos del legalismo judío. Es que su vino nuevo requiere un cuero nuevo. En otras palabras, un nuevo orden. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces aquí dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, la profecía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En la versión Dios habla hoy, dice así el versículo 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. ¿Ven? Y cuando habla esa gente, no es a la gente de afuera. La gente de afuera no sabe ni de sana enseñanza ni de enseñanza alterada. Eso es para el pueblo del Señor. Lo que está diciendo, va a llegar el día que el diablo le va a llegar al precio a muchos y van a ceder. En este mundo, hermanos, por ahí dice que cada quien tiene su precio. Alguien dice, me gusta esa casa porque está en la esquina y la voy a comprar. Y al rato le ofrece eso para su caballo y al final se lo vendió. Dicen, todo tiene su precio. Y el diablo, mis hermanos, con los que predicamos la palabra de Dios, comienza a tratar de que cedamos al precio. Y ahí está, y ahí está, y ahí está con todos. Y la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, una profecía, porque viene tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no estarán dispuestos a pagar el precio por la sana doctrina. En estos últimos días, yo les digo aquí, la mayoría de mujeres cristianas acá en El Salvador, yo doy gracias a Dios por ello, no he visto entre Guatemala, El Salvador, Honduras, a la gente que se cubra más la cabeza que en El Salvador. Eso es claro. Pero si usted va por ahí fuera de El Salvador, aquí es normal que le vean así a las cristianas. Pero si va por allá para México, para Estados Unidos, cualquier persona se asusta cuando la ve. Y le dicen, ¿ustedes de los árabes o qué? Y le hacen muchas preguntas y se inquietan. Y déjeme decirle, en Estados Unidos, hermana, escúcheme bien, en Estados Unidos, hasta las hermanas que conocen de la cubierta de la mujer, batallan. Y batallan porque no se meten bien con el Señor, porque no es asunto más que uno entienda la palabra de Dios y punto. El Señor lo dice y punto, ¿verdad? Pero el asunto es este. ¿Por qué mucha gente está perdiendo ya ese orden? Porque comienza a entrar otro orden en las iglesias y de pronto las hermanas dicen, bueno, pues que ya no tiene caso, también nosotros, o sea, nos llegan al precio. No tienen que llegarle al precio, mi hermano, mi hermana. Usted, hermanita preciosa, si hace eso que le digo, lea lo que está en la palabra de Dios. Si alguien no lo hace, no es para tirarle una indirecta a usted. Es algo que de pronto sale en el tema, porque estamos hablando de que hay muchas personas que tenían un evangelio a un nivel y de pronto lo han bajado. Han dejado entrar a la iglesia mucha mundanalidad,
importante que la iglesia se llene, porque es importante que haya mucha gente. Hermanos, hermanas, tarde o temprano, la Biblia dice, es más, venga conmigo, Mateo capítulo 25, para que se dé cuenta. Ya casi no los oigo, hermanos. ¿Están aquí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. El asunto es serio, hermano, hermana. Yo puedo hacer una diferencia poco en esta iglesia y de pronto puedo decirles, hermanos, hermanas, para que podamos nosotros crecer en número, para que haya mucha gente, vamos a quitar ciertas cosas, vamos a quitar esto y esto y esto, y vamos a dejar entrar esto otro, y de pronto hay un montón de gente. Pero ¿de qué nos va a servir, hermanos? ¿De qué nos va a servir? Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, ¿ya lo tenemos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No, vamos directamente al capítulo 25, pero, permítame. Capítulo 25, verso 31 en adelante. Quiero ir más directamente porque el tiempo se nos va. Ponga mucha atención aquí. Como le digo, de nada sirve que cambiemos ciertas cosas, de nada sirve que nos lleguen al precio y que nosotros cambiemos la santidad por otras cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo podría cambiar cualquier cosa aquí o en otra iglesia y que fuera menos la presión o menos la responsabilidad o para que la gente no se sienta mal. Pero mire lo que dice acá, verso 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuántos estamos esperando al Hijo del Hombre que venga? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Nosotros los líderes podemos hacer cualquier cambio en la iglesia para que haya más gente y de nada va a servir. Al venir el Señor hará división de lo que le agrada y de lo que no le agrada. Aunque yo haga un cambio aquí, cuando el Señor venga, Él hace su arreglo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces de nada sirve que los líderes cedamos a ciertas doctrinas que traen las enseñanzas más simples. De nada sirve que nosotros dejemos entrar modas y tanta cosa por tal de que la gente no se sienta mal. Al final hasta ese líder puede quedar entre las cabras, porque dice la palabra de Dios que a la venida del Señor, simplemente con su manifestación, quedó separada la oveja y quedó separada la cabra. ¿Por qué no mejor vamos viendo por dónde se van a acomodar las ovejas y ya nos vamos acomodando? Que de cabra ya vivimos mucho tiempo como ellas. Yo viví 27 años de cabra y ya tengo algunos añitos viviendo como oveja y no quiero terminar como cabra. Quiero terminar siendo ovejita del Señor, que cuando el Señor aparezca, no voy a saber que me quedé algo de la ¿Entendemos, hermano? ¿De qué estamos hablando en esta mañana? Estamos hablando de una profecía que está bien clara en la palabra de Dios, de una profecía del Espíritu, no algo que le está diciendo Rafael Rodríguez que se inventó por ahí, no, es una profecía del Espíritu a través del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo: te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta. ¿Por qué, Señor? Porque va a venir tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y si el Espíritu Santo lo dice, es que iba a suceder. Pongamos atención. Si el Espíritu Santo lo dice, es porque se va a cumplir. Y es una profecía que viene donde mucha gente que conoce de la palabra
cuando dice no sufrirá la sana doctrina, es que no va a estar dispuesto a pagar el precio, va a querer algo más barato. Por ahí cuando usted va a los lugares donde venden zapatos o venden ropa o venden aparatos electrónicos, ahí le venden muchos aparatos muy baratos, pero después se da cuenta usted que son aparatos que vienen de China, ¿verdad? O que son zapatos que vienen de China y por ahí le duran un ratito nada más, muy bonitos, muy hermosos, pero al rato no les sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque se fue a lo más barato y dice que el que compra barato compra dos veces. No sé si me estoy dando a entender, pero dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo: háblale a Timoteo, que es el que se va a quedar con la iglesia, y dile que predique la palabra, o sea, que lance la palabra todo tiempo, la palabra, la palabra, la palabra, que se quiten de bromas y se quiten de cosas. En estos días se está dando mucho lugar a la juventud acá para que baile, para que dance, para que tiempo perdido. Hermano Rodríguez, pero los jóvenes tienen que participar. ¿En qué van a participar? ¿En bailar acá arriba? ¿En danzar aquí? ¿En hacer una corredera? No, hermanos, que canten para que alabemos a Dios y luego predicamos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. Porque ahí dice el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo: te encargo, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, van a ir abaratándola cada día más. Cada día la van a hacer más corriente. Mire los carros que hacían hace 50 años, ¿verdad, mi hermano? Los carros que hacían hace 50 años, hermano. Ahorita yo puedo decirles: tráiganme uno de esos carros de los años 40 o los años 50 y pónganme 20 carros ahí enfrente y me atrevo a chocar contra ellos con ese carro y los hago pedazos a todos. ¿Por qué? Porque aquel era fierro puro, eran muy pesados aquellos carros, pero pegaba usted en una montaña de piedra ahí y salía limpio, usted se le enchuecaba un poco ahí el carro. Pero ahora los hacen de fibra de vidrio, hermano, ya no de lámina delgada, de fibra de vidrio. Ojalá que me entiendan. O sea, están comercializando todo. Le hablo de muchas cosas para que me entiendan. Anteriormente de hacer las cosas mejor, iba usted a comprar una comida, se la servían más completa. Ahora ya nada más le dan una embarrada y ya se lo dan. Todo comercializado. Yo les digo: donde voy a comer, denme como se debe de dar, aunque me cobre. Cómpreme 3 veces, pero llénenmele de frijolitos en blanco a ellos. ¿Para qué lo hacen nada más como que le echen un montón de recuerdo ahí? No, díganle a la gente: mire, le voy a dar comida, pero le voy a cobrar, pero le voy a dar. O sea, no le baje de calidad. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, no debemos nosotros alterarla, porque es lo único que tenemos para nuestra defensa. Predica la palabra, insta a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué más dice enseguida de la sana doctrina? ¿Qué más dice, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué más dice enseguida? Después de la sana doctrina: sino que teniendo conversión que obedece que significa. Dice: no sufrirán la sana doctrina. Antes van a tener comezón. ¿Sabe lo que es una comezón? Cuando tiene que rascarse. Y qué rico siente uno cuando se rasca, ¿verdad? Se rasca hasta. Hay veces que se saca sangre porque se está rascando tan rico. Y dice la palabra de Dios: háblales la palabra de Dios. Instales, repréndeles, redargúyeles. No importa que se enoje, no importa que se canse, no importa que se pasen de tiempo para el otro programa, no importa. Háblales la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene tiempo que no van a sufrir la sana doctrina, porque van a tener comezón de oír. Fíjate
quiere decir que va a haber muchos enseñadores que van solamente por el dinero. Hay un montón de comerciantes, hay un montón, yo te podría dar nombres de predicadores muy famosos que corre la gente y los busca, pero si yo los invito no vienen, si no les pago $2,000 o $3,000, ¿de qué me sirve a mí? Pero sin embargo hay pastores que se los pagan. Allá en Estados Unidos, aquí les pagan menos porque es menos la entrada del hombre, pero les pagan un montón de dinero. Y los pastores saben que vienen esos hombres pagándoles cantidades grandes de dinero y les sacan en las ofrendas a los hermanos un montón de dinero para darle la ofrenda al que viene. No viene por ofrenda, viene por un sueldo. Y yo le digo una vez más, hermano, yo no quiero ese tipo de predicadores aquí. Yo jamás he venido desde el 87, alrededor de 27 años no he venido a El Salvador por un solo centavo. Oigan, he venido acá porque el Señor me manda, pero no vengo buscando un centavo de la República de El Salvador. A mí me manda el Señor, y si el Señor me manda, yo le traigo palabra de Dios, pero no vengo a buscar un centavo. Y van a tener comezón de oír porque alguien les va a provocar la comezón. Fíjese bien, uno no se rasca sino antes hay una razón para rascarse. No se rasca nada más por todos lados, ¿no? Aún los bonitos se rascan porque traen una polilla por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, vendrá tiempo cuando los hermanos tendrán comezón en el oído. Fíjate bien, tendrán comezón en el oído. Porque habrá por ahí quien les toca bonito. Fíjese bien lo que le digo. Va a haber muchos que van a andar por ahí con un montón de cosas novedosas y que no se vean que aquí, que allá. Y los demás, oh, gloria a Dios, va a hacer eso. Muy hermoso, vamos, vamos. Cuidado con la comezón, hermano. Cuidado con la comezón. Si te das cuenta que se está abaratando el evangelio, ten cuidado. Porque te estás yendo por otro camino. Abre los ojos. Ahora, yo no tengo responsabilidad de la iglesia del otro lado, o de aquella de allá, o de la de enfrente, o de la que está atrás. Yo tengo responsabilidad de la que está aquí. Y eso dice la palabra de Dios. Le termino de leer aquí porque el tiempo ya se nos terminó. Luego nos vamos a ajustar con el tiempo acá. Dice así. Una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, y ahí vamos a terminar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, nota aquí, porque vendrá tiempo. Cuando el Espíritu Santo dice viene tiempo, es porque viene ese tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No la van a sufrir los pastores, porque algunos pastores que se mantienen con un buen nivel, con una buena doctrina, ven que el del otro lado está creciendo, pero de la noche a la mañana. ¿Por qué está creciendo? Porque está usando ahora esto y le da resultado. Y ahí va también él con lo mismo. Está abaratando el evangelio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Primeramente los líderes van a querer bajarle al precio y querer hacer otras cosas, y por ahí van con los que andan por ahí con nuevos inventos y nuevas cosas, y también los miembros, porque los miembros dicen no, allá se está moviendo más, hay mucho movimiento, no, yo mejor me voy para allá. Pero ¿qué están predicando? Tienes que saber qué se está predicando, y si en el lugar donde tú estás recibiendo palabra de Dios, mantente ahí, a menos que el Señor te mueva por una causa justificada. De otra manera, mantente ahí, no abarates el evangelio, porque puedes tener problemas con el Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Para que veas que va a haber montones de maestros, porque tendrán de dónde escoger. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Luego vamos a hablar de esto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿A poco vamos luego a hacer
tiempo vamos a ver acerca de los horarios y de cualquier manera ya terminé, fíjense, ya terminé porque el tiempo así lo determina. Ya determiné la predicación. Perdónenme que lo haga así tan rápido, pero por el orden que tenemos. Lo que quería decirles, el horario de la mañana me parece bien a las 8, más temprano ya sería casi matutino, ¿verdad? Pero me parece bien a las 8 de la mañana. Pero, ¿a qué horas en la tarde pueden ustedes moverse con libertad sin que se vayan a quedar por ahí en los autobuses? ¿Hasta qué horas? Quiero ver de qué manera nos ajustamos para tener un poquito de más margen de poder orar y todas esas cosas. ¿A qué horas, hermanos, creen que se mueven los autobuses ya en la tarde para que no tengan problema? ¿A las 6? ¿Sería buena hora a las 6? ¿No hay problema a las 6? A ver, levanten la mano los que creen que a las 6 no hay problema. Todos los que creen que a las 6. O sea, ¿sí creen que a las 6 estaría bien salir? Sí. Pues hermanos, ¿a poco alargamos un poquito o el del medio, que a poco nos queda poco más? No sé si les parezca a usted bien, pero a mí me gustaría que tuviéramos un poquito más de margen para poder orar por los enfermos. Me parece que salimos corriendo y como que no. A veces hay que cortarle cuando nos estamos encarregando más, y a mí no me gusta hacer eso. Yo entiendo todo, pero hoy es domingo como quiera, entre semanas sería otra cosa. Pero ¿les parece bien? ¿Les parece bien que nos... ¿A qué horas comienza? Ahorita ya debería de estar comenzando el otro. Pero creo que entre el segundo y el tercero hay un margen por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos a las 8 y terminamos a las 11? ¿Verdad? Y luego de las 11, 12, 1 a las 2 de la tarde, ¿verdad? Tendríamos 3 horas.